Como ya es conocido, ayer se adjudicaron aproximadamente 5.000 megavatios, concretamente 5.037, de los que 3.909 son fotovoltaicos y 1.128 eólicos. El resultado, decía antes, esperanzador y, desde luego, positivo para Extremadura, positivo para la energía fotovoltaica que durante estos últimos tiempos venimos peleando y defendiendo desde Extremadura como nuestro gran potencial. Con la información esta obtenida por conductos informales de la que disponemos, las 7 empresas que han obtenido un cupo mayor, todas ellas tienen proyectos en desarrollo en Extremadura, lo cual es una buena noticia, porque esto quiere decir que cuando llegue el final de ese plazo y tengan que decirle al Ministerio, tengan que identificar qué proyectos van a construir, pues tenemos una probabilidad importante de que esos 7 promotores que han sido adjudicatarios y que tienen proyectos en Extremadura concreten que alguno de sus proyectos va a estar en Extremadura. Por tanto, esto es a lo que me quería referir antes, con que estamos esperanzados y a la vez expectantes. Ha habido algún promotor que ayer mismo, lo he visto reflejado hoy en algún medio de comunicación, estoy hablando concretamente de Endesa, que ya ha dicho que su intención es una parte de su cupo adjudicado ayer cubrirlos con proyectos en la provincia de Badajoz. Esto es una información que da un promotor y que no es definitiva hasta que no se lo confirme por escrito al Ministerio. Por tanto, yo quiero trasladar mucha prudencia. En estos momentos las expectativas son altas, son muy buenas, pero hasta que no se concreten emplazamientos que diga municipio y potencia, entonces es cuando podremos estar seguros de que las inversiones vienen a Extremadura.